No sé en qué punto, licenciado, perdón. Licenciado, fíjese que yo lo último que anoté entre las explicaciones fue después del doble origen de la política. El doble origen. Estábamos hablando de lo físico y la física, el económico, la económica, y después estaba explicando usted cuál era la diferencia entre político y política. La política y lo político. Exacto. Licenciado, se había quedado en la parte de la relación estrecha entre la política y la economía. La política como ciencia, el vocablo. En esa diapositiva. En esta. En la anterior. Exacto. Vale, vamos a terminar con la anterior. Entonces, uy, me pasé. Esta no. Bien. Habíamos ya indicado el doble significado que tiene el término política, ¿verdad? Y existe la política como práctica social y como realidad o como arte. Esa es una política no científica, ¿verdad? Y la política como ciencia o como teoría. Ese es el doble significado del término. La política como ciencia o como teoría es el reflejo conceptual de la política en la mente de los hombres. Es todo el conocimiento que hay, la teoría, las investigaciones que se hacen sobre política y las acciones políticas, todo el conocimiento y científico de la política. Y hablamos de lo físico, no es lo mismo que la física. Dijimos lo físico no es lo tangible, lo que se puede tocar, sentir. Y la física son reacciones químicas que ocurren al mezclar elementos. Lo económico es los recursos que se utilizan de la mejor manera posible, no necesariamente lo más barato. Y economía es la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo. Entonces, no es lo mismo lo económico que la economía. Como lo histórico y la historia. Lo histórico se da en un momento dado. Un hecho histórico es la llegada a la presidencia de Honduras de la presidenta Xiomara. Es un hecho histórico. Ahora, la historia nos dice que cada cierto tiempo ha habido cambios de presidentes y quiénes han sido. O sea, la historia nos da un registro de todos los hechos que han sucedido a través del tiempo. Entonces, lo histórico es en un momento dado y la historia es a través del tiempo. No es lo mismo lo histórico que la historia. Y de igual manera, la política y lo político no es lo mismo. La política es la lucha de las diversas clases por alcanzar el poder del Estado. Mientras que lo político, esa lucha de clases que se está dando, se lleva a un nivel de superestructura, a un nivel de Estado.
cuando el Estado decreta estado de calamidad, por ejemplo, o estado de sitio, cuando se decreta una nueva ley tributaria, todas esas acciones del Estado, ¿verdad? Eso es lo político. Y cuando se dan esas acciones fuera del Estado, por ejemplo, perdón, alguien abrió su micrófono por ahí. Cuando esas acciones se dan fuera del Estado, como por ejemplo en la sociedad civil, cuando sale a manifestar y toma las calles, ¿verdad? Manifiesta, ese es un acto político, porque está presionando al Estado. Cuando otros grupos sociales también toman las carreteras, ese es un acto político. ¿Qué está sucediendo con los transportistas? Los transportistas están manifestando y exigen al Estado que derogue un decreto, un acuerdo, donde ellos tienen que pagar un seguro para los usuarios. Porque dicen que ellos no pueden pagar ese seguro. Pero sí le incrementan el precio al pasaje. Entonces, esa situación que se da entre que le incrementan el precio al pasaje porque quieren ganar más, ¿verdad? Los usuarios necesariamente no pueden, porque no tienen incrementos salariales, no pueden pagar más. Y ahí se está dando, eso es antagónico, y esos antagonismos muestran la lucha de clases que se está dando. Cuando el Estado les exige un seguro, que contraten un seguro, ellos se declaran, hacen paros en las carreteras para que el Estado derogue ese acuerdo. Eso es lo político. Eso es lo político. Ahora, la lucha de las diversas clases por el poder del Estado es la política. Entonces, no es lo mismo la política que lo político. Ahí nos habíamos quedado. Ahora, existe una relación bastante estrecha, muy estrecha, entre la política con la economía. La política con las clases sociales y con los grupos sociales. Y la política con el Estado. La relación que existe entre la economía y la política es dialéctica. Recordemos lo que ya aprendimos en socioeconomía. La economía es la base de todo en la sociedad. Entonces, existe en la sociedad una base económica. La base económica condiciona y determina la superestructura política. Y la superestructura, a su vez, influye sobre la base económica. Se recuerdan de socio, ¿verdad? Si no, recordémoslo ahorita. La política, como dijo Lenin, es la expresión concentrada de la economía. O sea, el contenido económico en su movimiento contradictorio. ¿Qué quiere decir con el contenido económico en su movimiento contradictorio? El movimiento contradictorio, ¿cuál es? Lo que mencionamos de la lucha de clases. Las clases sociales son contrarias, son antagónicas.
porque la clase trabajadora quiere mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, quiere tener acceso a la salud, a la educación, digno, quiere beneficios la clase trabajadora. Mientras que la clase dominante, capitalista, empresarial, quiere lo contrario, quiere disminuir los salarios, pagar menos, alargar las jornadas laborales, que los trabajadores trabajen horas extras sin pagarles horas extras. A aumentar la ganancia, alcanzar la máxima ganancia. Entonces, esas son contradicciones entre una clase y otra. No quieren lo mismo. Por lo tanto, hay antagonismo. Y cuando hay antagonismo, hay lucha de clases. Entonces, la política, dice Lenin, es la expresión concentrada de la economía. El contenido económico en su movimiento contradictorio se manifiesta en forma concentrada a través de la lucha política, de la lucha de clases por el poder. Y eso lo vemos precisamente en la situación de nuestros países. Guatemala, toda Centroamérica. En Guatemala, pues se vivió una revolución del 44 al 54, de octubre del 44 a junio del 54. Y en esos 10 años de revolución, Guatemala desarrolló más que en 500 años. Guatemala, las relaciones eran de servidumbre, en su mayoría. Eran muy pocos los que estaban asalariados. Había una industria, pero eran muy pocos. La gran mayoría de la población vivía en servidumbre, sin salario. Y se dan esos cambios con la revolución. Hay un seguro social, hay un código de trabajo, ya hay leyes que rigen. El Estado ya no es semifeudal o semicapitalista, sino que ya es capitalista propiamente. Se inserta Guatemala al sistema capitalista. Y ahí se quería desarrollar, industrializar Guatemala, y Estados Unidos ve afectados los intereses de la United Fruit Company y acusa a Arbenz de ser comunista. Era lo que menos tenía, porque siempre utilizan ese caballito para... Hoy no están diciendo tanto que es comunista, y sí lo dicen, pero no tan así. Ahora más dicen es dictador, es una dictadura. Hoy que tomó la presidenta Xiomara, tomó el poder, llegó a la presidencia de Honduras, que fue electa con mayoría de la población. Y ya le están diciendo que es dictadora. Solo porque no es de derecha, no es conservadora, no defiende los intereses de la clase dominante. Esperemos que lo logre, que logre gobernar y que la dejen. Porque en esa lucha de clases, pues se da de todo. Se da de todo. Hay una lucha concentrada, la política como expresión concentrada de la economía. Ya sabemos que la economía centroamericana está muy difícil. A pesar de que en Guatemala se obtuvo el 7.5% de crecimiento el año pasado.
Un crecimiento económico que no se ve en ninguna parte. ¿Dónde está el crecimiento económico? ¿Acaso hubo incrementos salariales? ¿Hubo mejoras en la sociedad? Ese crecimiento se quedó concentrado en los bolsillos de la clase dominante. La clase trabajadora sigue con salarios de hambre que ni siquiera le cubren la canasta básica. Entonces ahí es donde se ve esa lucha política, la política como expresión concentrada. Lo que se ve es la lucha política y la lucha de clases por el poder. El estrato político son los partidos, los políticos, ¿verdad? No solo está condicionado y determinado por las relaciones económicas, sino que al mismo tiempo es una expresión concentrada de esas relaciones económicas. ¿Alguna duda? No, Rick. Muy bien. La relación que existe entonces entre la política con las clases sociales y con la lucha de clases, ese nexo que hay, se manifiesta en tres esferas muy precisas. La primera, en cuanto a la defensa de los intereses de clase. Las clases sociales tienen intereses económicos. Los trabajadores tienen intereses económicos. La clase burguesa capitalista tiene intereses económicos y son opuestos. Entonces hay una batalla por el poder del Estado y el Estado es el único instrumento que garantiza a través de la violencia el mantenimiento de la explotación de las clases vencedoras. La clase vencedora se ve protegida por el Estado y las demás clases están obligadas a tributar, están obligadas a trabajar, están obligadas a seguir los lineamientos. Y para eso el Estado utiliza la violencia. La lucha política expresa la defensa de los intereses objetivos económicos sociales de estas clases. En segundo lugar, esa relación se da en cuanto a las relaciones recíprocas entre las clases. Toda contienda de clases, en especial de las clases fundamentales, lo que muestra es un combate político. ¿Cuáles son las clases fundamentales? En los diferentes modos de producción, comunidad primitiva, pues no había clases sociales, todos eran iguales. En el esclavismo, ahí la sociedad se divide en clases, aparece el Estado esclavista y aparece la política junto con el Estado. Las clases fundamentales, esclavistas y esclavos. Otras clases que no son fundamentales ahí son campesinos libres, comerciantes, artesanos. Son clases no fundamentales. Las fundamentales son esclavistas y esclavos. En el feudalismo, el Estado feudal, las clases fundamentales son los terratenientes o señores dueños de la tierra y los campesinos siervos. Luego en el capitalismo, las clases fundamentales
también son dos: la burguesía y el proletariado. Son las dos clases fundamentales. Hay otras clases, ¿verdad?, como los terratenientes, que son parte de la burguesía, pero son una clase no fundamental. Está también los comerciantes, ¿verdad? Son clases no fundamentales. Las fundamentales son dos: burguesía y proletariado. Entonces, en el fondo de toda contienda de clases, y especialmente entre las clases fundamentales, ahí se demuestra o se entronca o se demuestra un combate político, luchas económicas, políticas e ideológicas. El combate político es lo que realiza en esencia las relaciones entre las clases. Ahí se dan esas relaciones entre las clases, en ese combate político. En tercer lugar, encontramos en cuanto a las relaciones entre las naciones. O sea, toda lucha de clases interna de un país se expresa internacionalmente a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Las relaciones entre los países, entre las naciones. Se expresa esa lucha de clases. Estados Unidos impone bloqueo a Cuba, impuso bloqueo a Venezuela y se lo quiere imponer también a Nicaragua. Y no sabemos qué va a hacer con Honduras, ¿verdad? O sea, en las relaciones entre naciones se ven alteradas precisamente por la lucha de clases internas que se da en los países. Expresa a su vez en última instancia la lucha de clases, las relaciones entre naciones. La política interior, gobierno, partidos y demás grupos en la sociedad, se refleja en una política exterior. La lucha política refleja los intereses de clase, las relaciones recíprocas entre las clases, las relaciones entre las naciones. Según Lenin, la política es la participación en los asuntos del Estado, en la dirección del Estado, en la determinación de las formas, tareas y contenido de la actividad del Estado. La forma social que está unida al desarrollo del estrato político es el Estado. La lucha política es una manifestación concentrada de los problemas económicos, de los antagonismos de clase y de esa lucha por el poder estatal de las diferentes fuerzas sociales. La política tiene aspectos objetivos y subjetivos. Los aspectos objetivos de la política son dos. El primero es un análisis de correlación de la lucha de clases a nivel nacional e internacional. ¿Qué quiere decir ese análisis de correlación de lucha de clases? Es investigar, ver, conocer cómo se encuentra esa lucha de clases, cómo están las clases sociales. ¿Las clases son fuertes o débiles? ¿Cómo se encuentran en esa lucha? ¿Es pareja o es desigual?
¿Quién tiene el poder? Significa aplicar las tesis centrales del materialismo histórico a la lucha política, al estrato político de la vida social. Examinar las fuerzas económicas, sociales, políticas, militares e ideológicas de todo grupo. Y también de nosotros mismos, si participamos en un grupo, ¿verdad? De nuestro grupo. ¿Cómo están esas fuerzas económicas, sociales, políticas, militares e ideológicas? Y su acción recíproca en cada país y en el mundo. Ahorita encontramos un mundo no solo con pandemia, sino que a punto de iniciar una tercera guerra. Donde geopolíticamente el mundo está dividido. La lucha de clases interna de los países en un mundo globalizado ya se internacionalizó. Entonces, ese análisis de correlación es cómo se encuentran las clases sociales nacionales e internacionales. Lo esencial es precisar la mutua relación dialéctica entre el aumento o disminución de las dificultades del contrincante, del enemigo, y el aumento o disminución del progreso del movimiento al cual nosotros simpatizamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Aquí hay bastante de qué hablar. El otro aspecto objetivo de la política es la elaboración de un programa económico político que exponga en forma sencilla y científica los fines del movimiento popular y obrero. En todas las elecciones, los candidatos, ninguno presenta un programa económico político, un programa de trabajo. Nadie presenta un programa de trabajo. Es un aspecto objetivo. Si se va a hacer una política científica, tiene que existir el análisis de correlación de fuerzas de un programa. Señalar las conclusiones del análisis sociopolítico que se haga de las luchas populares. Si hay constantes manifestaciones, ¿a qué se debe que hay constantes manifestaciones? Es que hay descontento. Y si hay descontento, ¿a qué se debe? Todo tiene una causa. Causa y efecto. Entonces hay que ver, en ese programa hay que ver cómo se solucionan todos esos problemas. Explicar la forma sencilla y científica oponiendo a la política de los otros, de los contrarios, un programa máximo, pequeño, escueto y objetivo, que exprese las metas a conquistar por el movimiento revolucionario. Revolución no quiere decir enfrentamiento, revolucionario es buscar el desarrollo, ir hacia adelante. En una etapa del desarrollo de la sociedad. Y este programa precisa las soluciones concretas que el movimiento propone como alternativa viable de poder.
Estos son los dos aspectos objetivos de la política. Los aspectos subjetivos también son dos. La estrategia es una línea política para toda una etapa histórica de la lucha revolucionaria según las condiciones de cada país. La estrategia es en el largo plazo. Por ejemplo, decíamos que un programa de gobierno no nos presentan nunca, ¿verdad? Solamente los gobiernos revolucionarios han presentado planes de gobierno. En Guatemala, los gobiernos de la revolución de Arévalo y de Arbenz, pues tenían un plan de gobierno. Arévalo, desarrollar las fuerzas productivas a través de la educación, construcción de escuelas. Arbenz, la estrategia era desarrollar el agro guatemalteco para posteriormente industrializar Guatemala. Desarrollando el agro a través de la reforma agraria, se iba a obtener no solo alimento para la población, diversificación de la producción, sino que se incrementaría la exportación y habría materias primas para la industria. A la par se estaba construyendo la hidroeléctrica para la energía eléctrica de las empresas. Era una estrategia para largo plazo. Convertir a Guatemala en un país industrializado. La táctica es en el corto plazo, lo más un año, 2 meses, 6 meses, un año. Una línea política referida a un periodo relativamente corto, determinado por las relaciones concretas de lucha. ¿Cuál fue la táctica utilizada en el gobierno de Arbenz? La reforma agraria. Darle tierra a los campesinos, darle financiamiento a una baja tasa de interés, asesoría, cómo cultivar y diversificar la producción para exportar. Y eso en el corto plazo tenía que ser en el corto plazo. Un año. Al unir estos dos aspectos objetivos, la estrategia y subjetivos de la política, el largo plazo y la táctica, es necesario hacer esa unión de los dos, el aspecto objetivo y subjetivo de la política para poder alcanzar los objetivos. O sea, unidos. La correlación de fuerzas, el programa científico, claro, sencillo, escueto, la estrategia y la táctica, se iba a lograr los objetivos de llevar a Guatemala a una industrialización, lo esencial para triunfar en la lucha. Y entonces la política adquiere un doble carácter. Cuando se unen los dos aspectos, objetivo y subjetivo, la política adquiere un doble carácter. Se convierte en una política científica y revolucionaria que busca el desarrollo. Y estos son los rasgos esenciales de la política de los partidos proletarios. Los partidos proletarios son los partidos de los trabajadores, que los diferencia de los demás partidos burgueses o pequeño burgueses.
Esa clasificación de partidos la vamos a ver cuando veamos la categoría partidos políticos. El fin es práctico, modificar el statu quo que nos rodea. ¿Qué significa statu quo? Significa estado de cosas, la situación como está hoy. Ese es el statu quo. ¿Cómo están las cosas hoy? Ese es el statu quo. Modificar ese statu quo quiere decir cambiarlo, mejorarlo, mejorar las condiciones de la población, no solo infraestructura, sino en lo social. Adelante. Perdón, pero no te había visto. Gracias, Rick. Sí, Carlos. Mil disculpas, Lick, que fue accidental. Fue accidental, muy bien. ¿Algún comentario, alguna duda? Sí, Mario. Ah, sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Ahorita vamos a verlo entonces. Quedémonos aquí en cuanto al... Aquí ya terminamos esta primera parte del objeto de estudio de la ciencia política. Ya solo tendremos que discutir y ampliar con ejemplos, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos. Cómo se está dando la lucha de clases internamente en cada uno de los países y cómo se está dando esa lucha de clases internacionalmente. Hay un riesgo de que inicie una guerra en Ucrania, ¿verdad? Donde Europa y Estados Unidos pues quieren controlar Ucrania, ¿verdad? Y de hecho la controlan actualmente, la controlan, pero la controlan precisamente porque Ucrania es el granero de Europa, ahí producen trigo. Juan Francisco levantó la mano. Sí, licenciado, Ucrania también es parte de la anterior Unión Soviética, ¿verdad? Sí, pero muchas de las provincias de Ucrania, la población es rusa. Entonces, Rusia está defendiendo a la población. O sea que Ucrania, aunque sea un país independiente, sigue siendo parte de Rusia. Es que es igual No, es independiente. Es independiente, ¿verdad? Es independiente, pero está controlado por el resto de Europa. Estados Unidos y Europa tienen intereses ahí en Ucrania. El principal interés es que es el alimento para Europa, porque Ucrania lo que produce es trigo para toda Europa. Más que petróleo, es el trigo. La población de Crimea es rusa. Crimea ya invadió Rusia una vez, porque el gobierno ucraniano pues pretende eliminar a la población rusa para tener el control completo. O saca a los rusos o los elimina. Entonces Rusia está defendiendo a la población. Y hay dos provincias en Ucrania
con población rusa que se quieren independizar de Ucrania. ¿Y puede ser posible eso, licenciado, que dentro de la misma Ucrania salga a otro país? Sí. Igual la misma situación está en España, con los vascos ¿Y Cataluña? y Cataluña, sí. Ok, gracias, licenciado. Sí, el licenciado les va a enviar los links de clase. Bien, vamos a seguir comentando esto. Ustedes van a las categorías de la política, ¿verdad? Van a ver, por ejemplo, el desarrollo de fuerzas productivas de cada uno de los grupos que aparece en la película. ¿Qué tan desarrolladas son sus fuerzas productivas? ¿Qué grupo tiene instrumentos y qué grupo utiliza nada más la naturaleza en bruto, como la encuentra? La madera y los árboles y las piedras. ¿Quiénes hacen sus instrumentos? Los diferentes grupos que van saliendo. O sea, ¿cuál es el desarrollo de fuerzas productivas en cada uno de los grupos? La película se llama En busca del fuego. ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene quien controla el fuego. Y dentro de los mismos grupos hay lucha por controlar el fuego.